Que vamos a analizar ya mismo, y para ello me acompaña Juan Carlos Hidalgo, también analista internacionalista desde Washington. Juan Carlos, el momento político que se está viviendo y en la trayectoria del propio Biden. Te escucho. Bueno, fue un discurso interesante por la forma y por el fondo. Obviamente en el fondo ya sabíamos más o menos lo que el presidente Biden iba a decir. Iba a ser una defensa de la democracia, iba a ser una exaltación a los valores por los cuales Estados Unidos fue fundado. En particular me gustó mucho la frase cuando menciona a George Washington, porque George Washington es una figura trascendental en la historia de Estados Unidos. En 3 ocasiones George Washington se le fue ofrecido ser un rey, básicamente, y en las 3 ocasiones él rehusó convertirse en un rey y se devolvió a su finca en Virginia. Y eso sentó las bases del republicanismo en Estados Unidos. Entonces, por el fondo, el discurso sabíamos por dónde iba a ir en ese sentido de la defensa de la democracia. También resaltar los logros de su administración, como lo menciona Ione. Sin embargo, la forma, sí es cierto que fue un claro recordatorio de por qué Joe Biden se está retirando de esta contienda presidencial, por qué fue forzado básicamente a retirarse de esta contienda presidencial. Un presidente muy disminuido físicamente, su voz baja, probablemente todavía recuperándose los efectos del COVID, el cual tuvo en los últimos días. En varias ocasiones se tropezó con sus propias palabras, a pesar de que estaba leyendo el teleprompter. Así que yo creo que fue un recordatorio de por qué Joe Biden no podía continuar esta carrera presidencial y por qué hubo tanta presión por parte de su partido para que se retirara. Ahora, mucha gente, por supuesto, está equiparando este momento, aunque hay que recordar que las razones son distintas al discurso de Lyndon Johnson, unos 40 minutos, cuando de pronto dice que no va a aceptar y no quiere la reelección. Estábamos hablando en ese momento de la guerra de Vietnam, no ha sido el único, también se ha hablado mucho en estos días de Harry Truman. Pero en este momento, cuando habla de democracia, que no de guerra, pero de defender la democracia, después de lo que ha sucedido con el 6 de enero, háblame rumbo a lo que ya viene para los demócratas, que es la Convención Nacional Demócrata en Chicago, también otra ciudad que nos remite a la historia justamente de aquellos tiempos cuando Lyndon Johnson no podía ni ir, porque la gente estaba en contra de él por todo lo que se polarizó la guerra. Y acá tenemos una guerra que también es Israel contra Hamás y la guerra en Ucrania. Sí, bueno, y hoy vimos escenas en Washington de caos, ¿verdad? Con protestas hasta violentas por el tema de la visita del primer ministro israelí Netanyahu. Es interesante porque Chicago es un punto de inflexión en la historia del Partido Demócrata. Esa convención caótica que hubo en 1968, luego de que el presidente Johnson desistiera a postularse para la reelección, la violencia que hubo en las calles, todo el ambiente que hubo alrededor de esta convención, obviamente el asesinato pocas semanas antes de Robert F. Kennedy. Esto traumatizó al Partido Demócrata y creo que todavía está teniendo impacto hoy en día, por el hecho de que vemos cómo rápidamente el Partido Demócrata cerró filas detrás de la vicepresidenta Kamala Harris, a pesar de que hay serias dudas sobre si hubiera sido la mejor carta de los demócratas para esta elección. Nótese que el expresidente Barack Obama todavía no ha manifestado su apoyo a la vicepresidenta. Sin embargo, el trauma de una convención déjame caótica... te interrumpo sobre eso. Sí. Déjame te interrumpo en eso, porque ahora sí pido que termines la idea histórica, pero hablando de Obama, antes de que se me olvide, ¿no te parece que algunos no han expresado su respaldo simplemente para dar esta impresión de que hay que esperar a la convención, que hay que hacer todo un proceso, más allá de que no hay necesariamente respaldo con Kamala Harris? Perdona, y ahora sí con tu idea. No, bueno, ya las cartas están echadas. Ya una enorme mayoría de los delegados demócratas han manifestado su apoyo a Kamala Harris. Más bien la discusión ahora es a quién va a escoger ella de candidato a vicepresidente. Pero precisamente por el trauma de Chicago, creo yo que el Partido Demócrata se precipitó en cerrar filas alrededor de Kamala Harris en lugar de tener un proceso abierto y un proceso competitivo para definir al nominado. Y perfectamente, y es muy probable que Kamala Harris hubiera salido airosa de una primaria en los días que quedan previos a la convención, que tampoco es mucho.
Pero creo yo que el Partido Demócrata, precisamente por evitar esa imagen de caos que todavía reverbera tantos años después, tantas décadas después de Chicago 1968, fue que tomó esta decisión de cerrar filas detrás de Kamala Harris, y hoy vemos que ya Kamala Harris a las pocas horas de haber Joe Biden retirado ya prácticamente era la candidata demócrata para la nominación de esta elección presidencial. Ahora, Juan Carlos, me quedan 30 segundos. Evidentemente no se va a ninguna parte Joe Biden, todavía tiene que completar su mandato, por supuesto, hasta enero, pero sí es un momento histórico. La gente lo quiere mucho, pero además habla al final de una aspiración, una persona de extracción humilde con un problema de tartamudeo que llegó a ser presidente. Y ahora tienes una mujer. Háblame de cuánto crees que se revitaliza con este mensaje de Joe Biden, pues toda esta, digamos, la fuerza de los demócratas para lo que son los eventos de campaña, la contienda contra Donald Trump. Bueno, una encuesta de CNN el día de hoy muestra que los jóvenes son principalmente los que más están emocionados con este cambio en el timón del Partido Demócrata. Y es ahí en donde está la fe de que el Partido Demócrata pueda ganarle a Donald Trump. Necesitan reconstruir la coalición que fue tan exitosa para Barack Obama en el 2018, en el 2008 y en el 2012. Jóvenes, afroestadounidenses, latinos, mujeres, personas trabajadoras que muchas se han ido ahora a una nueva coalición republicana bajo Donald Trump. Entonces, el tema de los jóvenes es crítico, y es por eso que tiene que haber un mensaje de optimismo. Usualmente los jóvenes votan por un mensaje de optimismo, y es eso lo que va entonces a enfatizar Kamala Harris Totalmente. en estos prácticamente 100 días que quedan de aquí a la elección. Pues qué momento el que nos toca vivir y el que nos estás analizando aquí en este espacio. Yo te agradezco, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo se encuentra en Washington. Muchas gracias. Un gusto.